Amén. Nuevamente, buen día, iglesia. Buen día. Amén. Vamos a seguir estudiando el libro de los Hechos. Habíamos ya llegado hasta el versículo 7 del capítulo 6. Uno de los pasos para estudiar la Biblia, de los que yo manejo, de los 5, es identificar los límites del pasaje. O sea, dónde empieza y dónde termina el pasaje. Y habíamos dicho que debemos estudiar conjuntamente el capítulo 6 y el capítulo 7, ¿no es cierto? Si se acordarán ustedes. Entonces, ese es uno de los pasos que se tiene que tomar para estudiar la Biblia. No puedes tomarlo fuera del contexto, eso es lo que muchos lamentablemente no siguen los pasos que se debe hacer, como identificar el género, investigar el contexto histórico, el contexto literario, leer, observar el pasaje, y es más, consultar algunos otros comentarios que uno tiene que elegir de qué maestros o de qué estudiosos de la palabra tiene que seguir para poder tratar de enseñar lo más claro posible, con una doctrina lo más sano posible, digo, ¿no? O sea, eso es lo que uno hace. Bueno, esa es mi labor para que yo pueda a usted darle este estudio de lo que es el libro de los Hechos. Estamos en el versículo 8 y Dios mediante hoy llegamos al versículo 15. Habíamos dicho que estudiar estos dos capítulos del 6 al 7, al capítulo 7, versículo 60, vemos dos situaciones, ¿no es cierto? Cómo enfrentar el crecimiento, ¿sí? Y, y a partir del versículo 8 que nos toca, hasta el versículo 60 del capítulo 7, entramos cómo enfrentar el sufrimiento. Si tú te has dado cuenta, ya hemos hablado de cómo enfrentar el sufrimiento. En el capítulo 4, por ejemplo, habíamos visto, ¿no?, cómo debemos enfrentar el sufrimiento, y ahí habíamos visto que debemos obedecer la palabra, ¿sí?, en esas circunstancias, debemos predicar el evangelio en esas circunstancias, debemos someternos a Dios, ¿sí? Debemos recordar que el Dios es soberano, ¿sí? Y debemos pedir ayuda al soberano, ¿sí? Recordar siempre la palabra y pues siempre estar dependiendo de Dios en oración. Eso lo estudiamos en todo el capítulo 4 del versículo 1 al versículo 31, ¿no? Más adelante en el libro de los Hechos, por ejemplo, vamos a ver cómo es que en medio del sufrimiento Dios te puede fortalecer, ¿sí? Hay tiempos que yo he vivido, usted sabe, he vivido tremendos momentos bien difíciles y ahí es donde la palabra viene y tienes que tomar de aquello para enfrentar esa situación. En ese tiempo, cuando lleguemos, por ejemplo, al capítulo 18, ¿sí? ¿Cómo es que Dios puede fortalecerte? Si estás pasando un tiempo así de sufrimiento y habíamos estudiado, bueno, el conocimiento y lo vamos a estudiar si es que así Dios quiere que lleguemos a ese capítulo, cómo es que los miembros de la iglesia, ¿sí?, pueden ser utilizados por Dios para qué, para fortalecerte en medio del sufrimiento. Amén. Entonces también vamos a entender cómo Dios puede fortalecerte a través de su presencia, porque entendemos nosotros que la presencia de Dios a través del Espíritu Santo está en nosotros, ¿sí? Y también entendemos a través de la soberanía de Dios, entender que realmente Dios es soberano. Eso vamos a estudiarlo en el capítulo 18 cuando lleguemos. ¿Por qué hablo de esto? Porque cuando hoy estudiemos los versículos del 8 al 15, vamos a ver aquí a un hombre, ¿sí? A un hombre de Dios que es Esteban. Ahora, a muchos no les toma mucho el nombre, pero si uno ve y analiza todo el estudio, los capítulos 6, 7 y 8, donde se habla de este varón de Dios, vas a realmente entender que era un varón, que muchos lo llaman con el rostro de un ángel, pero un varón que, que juntamente con Moisés pudieron reflejar la gloria de Dios en su rostro. Ni siquiera se habla de otros hermanos en la fe, ¿no?, que llegaron a ese punto. Ya habíamos dicho, como hace un momento, quizá corriendo he venido a enseñar esto, la anterior semana habíamos hablado que todos nosotros tenemos responsabilidades y tenemos, ¿qué cosa? Prioridades, ¿sí? Responsabilidades tú tienes como mamá, como papá, como esposo, como hijo, o sea, tienes responsabilidades y las vas a tener, ya sean materiales y espirituales. Sin embargo, hay una prioridad que habíamos aprendido la anterior semana en los versículos del 1 al 7. La prioridad del cristiano, ¿cuál es?
el estudio de la palabra y la oración. Esas son tus prioridades que tienen que volcarse, tiene que ser tu manera de vivir. O sea, cuando uno llega a ser cristiano, ¿sí? Tiene que vivir otras realidades de lo que antes vivía, ¿sí? Ahora es entender la palabra y obedecer la palabra. Habíamos dicho la anterior semana. ¿Entiendes la palabra? Amén, dices, ¿no? Cuando yo transmito lo que dice la palabra. Ahora, te toca a ti saliendo de aquí, ¿qué cosa? Obedecerla. Ahora, si no la haces al consejo, a la palabra, a las aplicaciones que tú recibes cada domingo, porque para eso nosotros nos reunimos, ¿no es cierto? No es para saber de qué trata el libro de los Hechos. Evidentemente, entendemos que es un libro histórico, es un libro que, que nos enseña cómo fue la primera iglesia, ¿sí? Cómo se evangelizó, no solo en Jerusalén, sino en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, pero también implica que nosotros debemos sacar de aquello qué cosa, las aplicaciones, las implicaciones. Y eso es para nosotros qué cosa, hacer que obedezcamos aquello que tú aprendes. Ahora, si no lo haces, ¿sí? Uno está yendo en contra, podríamos decir así, de lo que Dios te está advirtiendo. Y muchas veces vienen las consecuencias de de toda esa desobediencia y vienen esas consecuencias que muchas veces no son agradables. Y viene a ser, si eres un hijo de Dios, una disciplina. Y a veces las disciplinas duran casi hasta que te vayas de aquí de la tierra. Porque es como un aguijón que tiene que hacer esta cosa. Tiene que hacer aquello por lo cual Dios está utilizando. ¿Me estás captando? Entonces, a veces tenemos que asumir que porque Dios nos ama, viene una disciplina de parte de Dios, porque has desobedecido la palabra. Ahora, como cristianos, y viendo lo que vamos a llevar el día de hoy, ¿sí? Viendo lo que vamos a aprender, y eso es lo que a mí yo quiero que tú entiendas, quiero transmitirte aquello. Vemos a un varón de Dios, como es Esteban, en estos pasajes que vamos a estudiar, pero no solamente hoy, sino más adelante, como él, en qué creía, en qué sustentaba su fe, porque aquí dice que era un varón lleno ¿de qué? De fe, lleno del Espíritu Santo, de gracia y de poder. Cuando hablas de ser lleno de fe, está hablando de la confianza que tú tienes en Dios. Si tú eres lleno de fe, eso tendríamos que traducirlo que es la confianza que tú tienes de Dios. ¿Sí? Que estás dependiendo de Dios. O sea, tú tienes fe, esa fe realmente que confía en Dios. Y a eso es una realidad que tenemos que vivir los cristianos. Depender de Dios. Confiamos de Dios. ¿Sí? Dependemos de aquel. Y eso trae consigo, pero ¿qué cosa? No solo creer que realmente Dios existe, ¿no? Que Él es el soberano, ¿no? Que Él es mi Salvador, Él es mi Rey de Reyes, sino que tenemos que obedecer a los mandatos que Dios nos da cada semana y nos instruye. Ahora, si tú haces esas dos cosas, como hizo Esteban, ¿sí? Nace una tercera realidad, que es ¿qué cosa? La gracia. ¿Y qué es la gracia? Es aquello que en el caso de Esteban, es aquella que pueda tener compasión aún de aquellos que lo van a apedrear más adelante. Y pueda decir, Señor, no tomes en cuenta lo que ellos hacen. Y va a ser ese tiempo que vas a superar cualquier situación de sufrimiento cuando tienes confianza en Dios y obedeces su palabra. Va a haber situaciones difíciles que vas a vivir, pero ¿sabes qué? Esas dos cosas te van a traer algo, gracia para sobrellevar esas cosas. ¿Sí? ¿Y sabes cuál es el resultado de eso, de lo que vamos a estudiar? Vas a tener poder para hablar, predicar, evangelizar, vas a tener autoridad para decir un momentito, ¿sí? Yo siempre he dicho a aquellos predicadores o aquellos que enseñan, ellos quizás si no han pasado, por ejemplo, estar en una cárcel, ¿sí? A veces lindo pueden predicar de cómo Pablo predicaba cuando estaba en Roma, encarcelado y todo aquello. O cómo pueden hablar si realmente Dios puede de alguna manera fortalecerte a través de los medios que tiene su palabra. A veces se predica muy bonito cuando no has pasado situaciones, pero cuando las has pasado y has dependido de la gracia de Dios, ¿sabes qué tienes? Autoridad. Tienes poder para hablar y decir un momento, yo sé lo que es esto. ¿Me entiendes? Entonces, en el libro de los Hechos, estamos estudiando hoy y nos corresponde hasta el versículo 15, vuelvo a repetir, desde el 6:8 hasta el 7:60,
aquí vemos, por ejemplo, el sufrimiento de Esteban, ¿sí? Y vamos a ver las 3 etapas que nos enseñan a nosotros a cómo enfrentar el sufrimiento en la vida. Y la primera etapa, que lo vamos a estudiar hoy, hoy vamos a hablar sobre el arresto de Esteban, ¿sí? Que va del versículo 8 al versículo 15. Más adelante, si Dios quiere, vamos a hablar sobre la defensa de Esteban, vale decir, la siguiente semana, del capítulo 7, ya iniciando hasta el versículo 53. Y la subsiguiente, si es que Dios así lo determina en su soberanía, vamos a terminar hasta el versículo 60 del capítulo 7, y es donde vamos a hablar sobre la muerte de Esteban. Yo sé que tú ya has escuchado, ¿sí? ¿No es cierto? Pero hay implicaciones que nos deja la enseñanza para que nosotros podamos aprender. Reitero, por favor, si usted ha venido a conocer de qué trata el libro de los Hechos, ¿sí? Usted lo puede hacer leyendo, pero vuelvo a repetir. Si hoy día tú aprendes una aplicación para tu vida, porque de eso se trata el maestro que está aquí, el pastor maestro tiene qué cosa, leer el pasaje, ¿no? Decirte de qué es lo que dice el pasaje, explicarte. Y después viene la aplicación y decirte, esto es lo que tienes que hacer. Ahora, esa parte te corresponde a quién, a ti, a vos, ¿sí? Si te digo, hermana, si quieres realmente pasar una situación de sufrimiento, sí, empieza con lo primero y lo segundo como Esteban. Empieza a ser lleno de fe. ¿Qué es eso? Tener confianza en Dios. Que Él sabe por qué está haciendo las circunstancias. ¿Ok? Y lo segundo que tendrás que hacer es obedecer. Y a veces, cuando obedeces, sí, no siempre te van a venir cosas buenas. A veces te vienen cosas difíciles que vas a pasar. Pero ¿sabes qué? A disposición está ¿qué cosa? La gracia. La gracia del Señor. Amén. Está ahí la gracia del Señor. Entonces este pasaje que estudiamos el día de hoy, marca una transición en el libro de los Hechos. Hasta el momento, si tú has seguido el estudio, ¿sí? Uno de los personajes principales, ¿quién fue? Pedro, ¿no es cierto? Y los apóstoles, para decir así. Pero básicamente es Pedro, ¿no es cierto? Su primer sermón, su segundo sermón. Hoy vamos a hablar la siguiente semana del tercer sermón, en este caso, pero es del que marca esa transición entre Pedro y Pablo, ¿es quién? Esteban. Es Esteban del cual vamos a hablar. Y Pedro, en la primera parte que hemos estudiado, ¿sí? Llevaba el evangelio a quienes, a los circuncidados, básicamente a los judíos. Ahora, Pedro ministraba siempre, ante todo, ante los judíos. Lo que más adelante vamos a estudiar es cómo es que Pablo va a ministrar más a quienes, a los gentiles, ¿sí? Entonces, hay una brecha entre ellos. ¿Y cuál es esa brecha? Entre personajes estoy hablando, Esteban. ¿Sí? Esteban, porque a partir de la muerte de Esteban, porque es el primer mártir cristiano, si te das cuenta en el libro de los Hechos, el primer mártir cristiano que murió desde que se fundó la iglesia en Pentecostés, y a partir de aquello ya hay una persecución. Si hasta antes de lo que hemos estudiado, la persecución solamente era agarrarlos, encerrarlos, ¿no es cierto? Y después una más fuerte que era de azotarlos, ¿no es cierto? Pero la furia del mundo, la furia de Satanás va a hacer que esto crezca hasta querer matarlos. Y eso va a suceder con Esteban, porque al final Esteban va a ser el primer mártir dentro de la historia de la iglesia que ha muerto por llevar el evangelio, por seguir a Cristo, ¿sí? Y eso no termina hasta el día de hoy, porque hay hombres de Dios que en otras partes del mundo pues siguen siendo asesinados. No creas que eso pasó solamente en la historia, sigue pasando. Da gracias a Dios que estás en este país, ¿sí? Que todavía no hay aquello. Pero si tú estuvieras en un otro país, en el oriente, ¿sí? Algunos países no se te va a hacer fácil venir como hoy día. Vienes con tu Biblia en la mano o vienes a escuchar tu palabra y todo aquello. No, hay muchos mártires el día de hoy que están dando su vida por el Evangelio. Entonces, Pedro ministraba en Jerusalén, podríamos decir así. Pablo va a ministrar en todo el Imperio Romano. Y Esteban fue el catalizador que obligó a la iglesia a salir de Jerusalén hacia el resto del mundo. Bueno, como catalizador, como químico que soy, con lo que he estudiado, un catalizador es una sustancia química que pueda acelerar o retardar una reacción. En este caso,
¿sí? La muerte de Esteban va a acelerar que, que la iglesia salga, ¿sí? Más allá de Jerusalén, ¿no es cierto? Se va a expandir. Entonces, en Hechos capítulo 6, versículos del 8 al 15, presenta tres evidencias más de la nobleza espiritual de Esteban. ¿Por qué digo más? Porque ya habíamos visto en el versículo 8, en el versículo 5 del capítulo 6, y nos vamos a la lectura para entrar al estudio, en el 5, que ya hemos estudiado la anterior semana, cómo enfrentar el crecimiento, ¿te acuerdas? ¿No es cierto? En el versículo 5 ya se habla de este varón que dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron ¿a quién? A Esteban. Y ahí nos muestra el carácter de Esteban, que dice, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Entonces, en los versículos del 8, que hoy estudiamos hasta el versículo 15, vamos a ver más evidencias de la nobleza espiritual de Esteban. Ahora, ¿en qué te ayuda aquello? En que debemos ver pues a este personaje, ¿sí? A este hermano en la fe, ¿sí? Y seguir, podríamos decir así, como un modelo hacia nosotros, que podamos seguir las cualidades que este varón tiene y tratar pues de llegar a ser por lo menos un poquito parecido a él. ¿Sí? Pablo seguía a Cristo, ¿no es cierto? ¿Sí? Pablo también en algún momento decía, véanme a mí, ¿sí? Si no es que, véanme a mí, o sea, y podríamos ver en los personajes, no solo de Esteban, podemos ver vamos, en el libro de los Hechos vas a ver personajes a los cuales tú puedes imitar. Vas a ver, por ejemplo, a un Bernabé, puedes ver a un Apolos, ¿no? A la esposa de Apolo, ¿cómo se llamaba? Examen. Priscila, ¿no? Priscila, o sea, hay personajes, no sé si es su esposa, ya me pierdo aquí, pero hay personajes de los cuales nosotros podemos, ¿qué cosa? Aprender, ¿sí? Entonces, hoy vamos a ver tres evidencias más, ¿sí? Sobre la nobleza espiritual de Esteban. Y vámonos a estudiar la primera directamente como una primera evidencia, su carácter, ¿sí? Su carácter. El versículo 8 dice así, lo voy a tomar como lectura para que después vayamos estudiando. Dice el versículo 8, y Esteban, dice, ¿te acuerdas que fue elegido bueno, fue uno de entre los 7 que fue escogido, ¿no es cierto? Y es mencionado el primero, ser mencionado, eso también tiene una implicación, cuando uno tiene una mención primera, ¿sí? Esteban, dice, y Esteban dice, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Ahora, vimos anteriormente, reitero, el versículo 5, la mención de él como varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Y habíamos dicho que eso revelaba qué cosa? Su carácter, ¿sí? Su carácter. La palabra aquí lleno, ¿sí? Tanto en el versículo 5 como en el versículo 8, que acabo de leer, viene de pleres en griego, que significa estar lleno. No solo lleno, sino estar lleno. ¿Sí? O sea que Esteban se hallaba totalmente controlado. ¿Por qué? Número 1, por la fe. Número 2, por el Espíritu Santo. Por gracia y por poder. ¿Te has dado cuenta? Entonces, él creía que Dios gobernaba la historia y estaba seguro del control soberano de Dios en su vida. Eso lo vamos a estudiar cuando lleguemos al capítulo 7, versículos del 1 al 51. Pero él entendía la soberanía de Dios. Es lo que muchas veces yo entiendo. Cuando pasa algo, digo, bueno, Dios tiene todo bajo control. Aún de las cosas equívocas que nosotros podamos hacer, ¿no es cierto? Dios tiene control de todo. Porque dice que nada puede pasar sin el conocimiento y el consentimiento de Dios. ¿Me están entendiendo? O sea, aún las situaciones que nosotros hagamos que van en contra de sus mandamientos, Dios utiliza esa situación ¿para qué? Para sus propósitos. Ahora, qué lindo fuera que nosotros fuéramos, como dice el Salmo 1, 1 y 2, bienaventurado el varón que no estuvo ni anduvo ni se sentó en silla de escarnecedores. Bien sería, ¿no es cierto?, tratar de lo menos posible, ¿qué cosa? Confrontar la palabra del Señor, confrontar sus mandamientos, ¿sí?
y tomar decisiones erradas contra lo que ya conocemos. Y vuelvo a reiterar, la mayor de las situaciones que pasamos son por malas decisiones que tomamos. No es porque el diablo está ahí, ¿sí? Porque nosotros hemos tomado una decisión, ¿sí? Que sabemos que no es una decisión que va conforme a lo que hemos aprendido de la palabra, pero sin embargo lo hacemos y ¿qué hacemos? Recibimos las consecuencias, ¿sí? Y las consecuencias traen ¿qué cosa? Muchas veces traen disciplina. No digo muchas veces, las van a traer disciplina. Entonces, ahora, eso no te garantiza que no pases circunstancias difíciles, porque uno podría decir, si uno entendería que te pasan las cosas porque hay algo en tu vida que has hecho mal, por pecado o por cualquier cosa, entonces Job, ¿sí? O los amigos de Job tuvieran la razón al decirle, Job, te está pasando estas cosas porque tienes pecado en tu vida, estás haciendo algo malo, estás quebrantando los mandamientos de Dios. ¿Te das cuenta? No siempre es así, pero la mayoría, digo, de las circunstancias que vivimos es porque tomamos malas decisiones. Si tan solo obedeciéramos la palabra, ¿sí? Menos serían nuestras consecuencias que nos trajeran sufrimiento. En el caso de Esteban no fue así. En el caso de Esteban, ¿sí? La persecución vino ¿por qué? Porque él empezó realmente a abrazar el evangelio y a predicar el evangelio, al punto que sacerdotes estaban viniendo, imagínate, al conocimiento de la verdad. Entonces, vemos a un Esteban, como lo dicen las escrituras, lleno de ¿qué? Lleno de fe. O sea, Esteban realmente vio a un Jesús como el cumplimiento de la profecía mesiánica, y eso lo va a decir en el versículo 52 del capítulo 7. Él creyó que Jesucristo había resucitado, o sea, el Mesías, Jesús había resucitado, y también él creyó que fue exaltado hasta la diestra del Padre. Eso lo va a decir más adelante en el capítulo 7, versículos 55 al 56. Ahora, él también creía en el Espíritu Santo. Su confianza en que Jesús lo cuidaba por completo lo permitió pues enfrentar la muerte con calma. Esa confianza que tenía Esteban quisiera tenerla, ¿sí? Cuando hay momentos tan difíciles que a veces paso. Y dígame que no paso. Mes tras mes a veces ando pasando situaciones que a veces hasta uno colma. ¿Me entiendes? Pero Esteban era un hombre que confiaba, ¿sí? Plenamente en Dios, porque estaba lleno de gracia. O sea, su confianza estaba en Dios. Y decía, ¿sabes qué? Estoy parafraseando. Más adelante todo el discurso que va a dar, en toda la defensa que va a dar Esteban, en cuanto a la ley, en cuanto a lo que él creía, ¿sí? Su confianza era tanto, que podía decir a los que le estaban apedreando, ¿sí? Señor, como el Señor en la cruz dijo, no, Señor, no saben lo que hacen. No tomes en cuenta lo que te están haciendo. O sea, tanta diferencia está entre Esteban y a veces el creyente de hoy, ¿no es cierto? Que a veces parecemos como Juan a un principio, sí, manda Señor juego sobre estas personas, ¿me entiendes? Pero Esteban realmente confiaba por completo en Dios y se concentraba en hacer lo que Dios quisiera que hiciera. Esa era su confianza. Yo voy a hacer lo que Dios me ha dicho que haga. No me interesa si tras de mí está alguien, sí, que va en contra mía. ¿Me entiendes? Yo voy a hacer lo que Dios me ha dicho que haga. Esa era la confianza que Esteban tenía. Y no lo hacía como muchas veces la mayoría de los cristianos lo hacen. A regañadientes, que yo nomás hago, que yo nomás doy, que yo nomás hago esto, que ya es hora de que yo también esté ahí. No, él lo hacía, dice, con alegría. O sea, él lo hacía, sí, con, con un, con un corazón, pero dispuesto al punto de dar su vida por ello. Y en las circunstancias, vuelvo a repetirte, cuando tú aprendes el libro de los Hechos, un poquito imagina pon en tu mente la imaginación del ambiente en el cual está Esteban, ¿sí? Están ahí judíos que habían crucificado a nuestro Señor. Estaba ahí los sumos sacerdotes que habían hecho que el Señor sea crucificado, ¿sí? El poderío económico, el poderío está contra no solo Jesús, los apóstoles, en este caso está contra ¿quién?
contra Esteban, ¿sí? Esteban. Entonces, Esteban estaba lleno ¿de qué? De fe. ¿Qué implica? Estar confiado plenamente en Dios. Tu fe es en Dios, no hay más. Pero no solo vemos esta cualidad, esta característica en Esteban, dentro de su carácter, sino también dice que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Versículo 5, estoy retornando, ¿no es cierto? Estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Qué significa esto, pastor? Sí, es obedecer totalmente su voluntad. Eso es estar lleno del Espíritu Santo. No es saltarte atrás, moverte como cuando te tocan, ¿no es cierto? Hay otros que corren, se suben sobre el atril, se caen, hacen sus movimientos así, no sé, mm, medio, ¿cómo podría explicarte, no? Como si le estarían dando ataques de epilepsia, ¿te has dado cuenta, no? Sus cosidas, sus sonrisas, sus llantos, no, estar lleno del Espíritu Santo, ¿sí? En principio es un privilegio que todo creyente tiene, ¿o no? Desde el momento que has nacido de nuevo, tienes el Espíritu Santo en ti, mora en ti. ¿No es cierto? Pero la Biblia nos manda que seamos llenos del Espíritu Santo, es porque la voluntad de Dios es que seamos llenos del Espíritu Santo. Ahora, la llenura del Espíritu Santo, ¿qué implica? Es obedecer totalmente su voluntad. Si tú eres llena del Espíritu Santo, hermana, escúcheme, vas a estar sujeto a tu esposo, conforme a los mandatos del Señor. Si tú eres llena del Espíritu Santo, como como hijo, vas a honrar a tu padre, vas a honrar a tu madre. Si eres jefa de algún trabajador, ¿sí? Como dice, ¿no es cierto? Efesios capítulo 5, y ahí vemos todo. Vas a tratar pues a tu empleado como si trataras al Señor. Si eres esposo, vas a cuidar a tu esposa, vas a amar a tu esposa, vas a enseñarle a tu esposa cómo manda el Señor, ¿no es cierto? La vas a tratar como a vaso frágil, vas a enseñarle la palabra, vas a ser ese varón de Dios que va a cuidar su hogar, su familia, etcétera, etcétera. Entonces, si eres empleado, también vas a trabajar para el amo, o sea, en este caso para tu jefe, sin que como para el Señor. O sea, eso es el lleno del Espíritu Santo. Y Esteban era lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Es porque él creía en Dios y se sometió a la dirección del fortalecedor y purificador Espíritu Santo. Entonces, no solo Esteban era lleno de fe, sino también era lleno del Espíritu Santo. Esas eran las dos realidades primeras que Esteban tenía. Ahora, estas dos realidades personifican, ¿qué cosa? La fortaleza de la vida cristiana. Reitero, ¿cuáles son esas fortalezas? Confiar y obedecer. Confiar y obedecer. Ahora, de aquí fluye una tercera realidad espiritual y una cuarta. ¿Cuál es la tercera? Si has escuchado un principio en la enseñanza. ¿Cuál es la tercera? Gracia, ¿sí? Gracia. Puesto que Esteban confiaba en Dios, estaba lleno del Espíritu Santo, o sea, obedecía, se le concedió ¿qué cosa? La gracia para enfrentar persecución hasta la muerte, ¿sí? Se le ofreció, ¿sí? Y hay muchos hermanos en la historia de la iglesia que realmente recibieron esa gracia. Por eso a veces encontramos relatos, ¿no? Como los creyentes iban cantando a su muerte. Como mientras ellos eran quemados, por decirte, ellos estaban cantando al Señor. Como mientras ellos eran entregados a animales, a bestias, ¿no? Que ya los habían dejado sin comer buen tiempo para que ellos cantaban al Señor. Es esa gracia, ¿sí? Y la multiforme gracia, ¿no? Para toda circunstancia, Dios te da gracia para soportar ese tiempo. Pero eso, la gracia no viene así nomás, sino viene porque estás confiando, bueno, Dios sabe por qué me está pasando esto. Señor, aún en mis decisiones malas que he tomado, sí, Dios tiene control. No me vas a decir que tú has planificado algo que Dios no tenía en mente. Dios dice que ya tiene su lista, ¿no es cierto? Desde antes de la fundación del mundo ya estábamos nosotros inscritos en el libro de la vida. Y mi papá y mi mamá seguramente en una noche de pasión o qué sé yo, en cualquier situación que quizá ni siquiera es cómoda, habré venido pues yo. ¿Sí? Porque había un propósito que Dios tenía, que esté quizá aquí y enseñándole a usted. Y no sé, o sea, ¿me estás entendiendo?
Pero ahora que soy cristiano, por ejemplo, ahora que somos cristianos, ¿qué tenemos que hacer? Confiar en Dios. Dijimos, bueno, dejaremos a Dios, ¿sí? Y lo que ahora me tiendo a hacer es, ¿qué cosa? Obedezco ahora lo que me dice. Ahora, si quiero que la gracia venga a mi vida, ¿sí? Porque sé que la vida es un mundo, es un cosmos de maldad, y en este mundo siempre hay tribulación, ¿no es cierto? Hay angustias, y también sé que en su palabra dice, no, confiad, yo he vencido ¿a quién? Al mundo. En el mundo tendréis, ¿qué cosa dice? Aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice, o sea, confíen. Pero esa gracia hace de que yo siga parado aquí, porque de lo contrario, seguramente ya hubiera estado tomando decisiones así como el mundo lo toma. Y me da autoridad después, ¿para qué? Poder hablarles con autoridad, con poder decir, ¿saben qué? Las cosas que van a venir y he pasado, si no hubiera sido la gracia del Señor, no las hubiera soportado. Por eso Pablo siempre decía, soy lo que soy por la gracia de Dios. O sea, Pablo dependía también de la gracia de Dios y lo que vivió Pablo nosotros no lo hemos vivido ni el 1%. Bueno, nos vamos. Entonces, Esteban no solo era lleno de fe, sino también era lleno del Espíritu Santo, que implica obedecer totalmente su voluntad. Pero también, de aquí hemos dicho que fluye una tercera realidad espiritual, que es la gracia. Y puesto que Esteban confiaba en Dios y andaba lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Al cual obedecía, se le concedió gracia para enfrentar, ¿qué cosa? Persecución, incluso hasta la muerte. Entonces, esa gracia, ¿sí? Que mostraba, en el caso de Esteban, mostraba qué cosa? Misericordia para otros, no para sus amigos, para los apóstoles, estamos hablando para aquellos que lo estaban persiguiendo. A veces nos falta entender aquello. Y finalmente dice en el versículo 8, que Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales en el pueblo. Ahora, no nos relata Lucas aquí cuáles eran esas señales y prodigios. No nos dice que Esteban levantó muertos, resucitó, sanó, pero entendemos que hacían sanidades, hacían hechos sobrenaturales, ¿no es cierto? Por eso dice que Esteban hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. De hecho, de las 16 personas que solo hacían señales, prodigios, maravillas, ¿no? Milagros, Esteban era uno de ellos. ¿Te acuerdas? No es todo cristiano que hacía. Los apóstoles hacían, ¿sí? Y si tú vas al Nuevo Testamento, vas a encontrar que solamente Esteban hizo lo que dice aquí en el versículo 8, grandes prodigios y señales entre el pueblo. Vas a encontrar a un Felipe también en el capítulo 8, versículos 6 y 7, haciendo lo mismo. Vas a encontrar a un Bernabé en el capítulo 15, versículo 12, realizando qué cosa? Milagros, no hay más. Son los 12 apóstoles, contamos, Esteban, 13, Felipe, 14, Bernabé, 15 y Pablo, 16. En la Biblia no vas a encontrar algún otro más que haya hecho señales, prodigios y milagros. Que alguien diga en este tiempo, uy, pero el pastor de aquí de la esquina hace aquello, ¿sí? Pongo mucha duda en relación a qué clase de milagros podría ser, hechos sobrenaturales, que ya lo hemos explicado cómo identificar un verdadero milagro o una verdadera sanidad en en las anteriores unidades que hemos estudiado. Pero vámonos, ¿sí? Termina entonces su carácter, ¿sí? Lleno de fe, lleno del Espíritu Santo, de gracia y de poder. Entonces, este hombre, o sea, Esteban, un hombre lleno de fe hacia Dios, sometido al control del Espíritu Santo, tendrá misericordia hacia otros y manifestará gran poder espiritual. Sí, ese es un principio en la Biblia. Va a manifestar gran poder espiritual. Entonces, la vida de Esteban mostró gracia y poder de Dios porque estaba lleno de qué? De fe obediente y del Espíritu Santo. Amén. Esa es una de las primeras evidencias más de la nobleza de Esteban, al cual nosotros debemos imitar. ¿Has entendido esta primera sección, no es cierto? Hay una segunda evidencia para el estudio que tenemos de la nobleza de Esteban. Vemos aquí su valentía en el versículo 9 hasta el versículo 14. Y leo para que después podamos desarrollarlo mediante, vamos estudiando. El versículo 9 dice,
Entonces, dice, se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría y de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no pudiendo resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba, entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, y los ancianos y los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruiría este lugar y cambiaría las costumbres que nos dio Moisés. Aquí vemos la valentía, una más de las evidencias de la nobleza de Esteban, que es su valentía. Porque en el versículo 9 dice, alarmado, ¿no es cierto?, por el poder y la eficacia del ministerio de Esteban, dice que se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría y de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. La palabra aquí, se levantaron, indica no que se pararon de sus sillas, para empezar, sino que fueron movidos a actuar, o sea, furiosos por su odio al Señor Jesucristo y por su amor al pecado de justicia personal. Estos individuos fueron tras un hombre dotado de Dios. Algunos comentaristas han analizado cuántas sinagogas se ven claramente aquí, porque aquí están hablando de sinagogas, ¿sí? No está hablando del templo. El templo es una cosa, ¿sí? Las sinagogas son otra. Las sinagogas generalmente son lugares donde los judíos se reunían, o sea, se congregaban. Por eso de ahí viene de sinagogues, ¿no? Que significa reunirse o congregarse. Y ellos se reunían en lugares. ¿Por qué? Porque estaban alejados del templo. Entonces es como si formáramos aquí, ¿no es cierto? Esto como si fuéramos judíos en ese tiempo, esto sería una sinagoga, aunque no hay 10 varones, porque generalmente se necesitaba 10 padres de familia varones para formar una sinagoga. Entonces, habían en lugares, esto data desde cuando perdón, el pueblo de Israel ya fue eh, cuando destruyeron el templo, por ejemplo, desde Nabucodonosor, el año 586 a.C., y durante la cautividad babilónica, entonces muchos judíos, ¿qué hacían? Se reunían en ciertos lugares, ¿no? En ciertos lugares, ¿para qué? Para leer las escrituras y adorar a Dios. Entonces, hacían aquello. Y aquí menciona, por ejemplo, aquí menciona la sinagoga, por ejemplo, llamada de los libertos, ¿sí? También menciona otra que indica los de Cirene, de Alejandría, y una tercera que está compuesta por personas de Cilicia y de Asia. Entonces, ¿quiénes eran los libertos? Bueno, para un estudio, para que el que está estudiando tenga un poquito por lo menos de referencia, eran descendientes de esclavos judíos capturados por Pompeyo en el año 63 a.C. y fueron llevados a Roma. Eso, podríamos decir, los libertos, los de Cirene y de Alejandría, ya también eran dos de las principales ciudades de África del Norte. Te acordarás de uno que sí lo conoces. Había un tal Simón, ¿sí? El que llevó, ¿qué? La cruz de Jesús, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas? Uno que era de Cirene, eso está en Lucas 23, 26. Y hay otro grupo de judíos, ¿sí?, que se reunían en estas sinagogas de Cilicia y de Asia, que eran provincias romanas en Asia Menor. Bueno, juntando los tres, ¿sí? Ahora, la situación viene que, ¿cómo es que estos tres que tenían distintas conductas culturales y lingüísticas estaban reunidos? Entonces, no hay una explicación muy dada sobre por qué estaban los tres, ¿sí? Porque tenían distintas formaciones, podríamos decir, culturales, ¿no? Porque uno es ser un judío que ha nacido en Grecia, porque de alguna manera abraza, ¿no?, algunas costumbres, que otro que ha nacido en un otro lugar. Pero sin embargo, aquí lo que vemos, o lo que interesa, o la esencia de aquí es que estos tres, ¿sí?, se unen, ¿no? ¿Cómo se pueden unir a veces distintas casas para agarrar a uno que quieren realmente hacerle daño, ¿no? A veces es como si cuando
en tu familia, un poquito para poner respiro, tú te vuelves cristiano y se une tu mamá, tu papá, tu tío, tu tía, tu otra tía, tu otro tío, hasta tus padrinos vienen y te hacen pues la vida, como dicen, en cuadritos, ¿no es cierto? Con tal de que, de destruir esa fe que tú estás creyendo. Entonces, estos hombres de estas tres sinagogas se juntaron, dice, disputando con Esteban. Y aquí disputando implica, o sea, que no se refiere a un altercado, sino a un debate personal. Pero ¿quién puede ganar a la sabiduría de Dios que es dada a Esteban? No, no, es imposible, ¿no es cierto? O sea, nadie puede ganar a Dios. O sea, la sabiduría de Dios siempre va a destrozar a la sabiduría del hombre. Eso tenemos que entender aquello. Entonces, y aquí Lucas en realidad no nos muestra, o sea, no nos brinda el contenido de ese debate, de esa disputa, de qué, o sea, sobre qué, pero cuando uno hace los estudios de los versículos más que siguen más adelante, podríamos entender de cuando Esteban está hablando, porque después va a defender, ¿no es cierto? De todo aquello que le están acusando falsamente, entendemos que esa disputa fue sobre la respuesta que Esteban está dando. ¿Me estás entendiendo? ¿No? Es como cuando hay una disputa, aquí no nos dice claramente Lucas, pero con el contexto podemos entender cuál ha sido esa disputa en la cual Esteban salió, ¿qué cosa? Victorioso, ¿no es cierto? Entonces, en el versículo 9, que estamos diciendo, estos tres, ¿no? Se unen y empiezan a disputar con Esteban, pero nos dice el versículo 10, pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaban. Ahora, cuando dice aquí al espíritu, muchos maestros, muchos teólogos, o sea, muchos que aquellos que enseñan las escrituras, la frase al espíritu con que hablaba, muchos sugieren que tal vez no se refiera al Espíritu Santo, sino a la energía, al celo, a la sinceridad, al fervor que Esteban expresaba. Muchos dicen aquello, ¿ok? Por tanto, o sea, podríamos entender que Esteban cumplía pues esos dos requisitos para hablar eficazmente en público y triunfar en debate. Una verdad indiscutible, incuestionable y un denuedo al hablar, una potente forma de hablar. Eso es lo que tenía Esteban. Entonces, aquí los que se levantaron contra Esteban, ¿sí? Dice, no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces, dice el versículo 11, ¿qué hacen estos personajes? Entonces, dice, sobornaron a unos, ¿sí? ¿Para qué? Para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Sobornaron, dice, o sea, significa sugerir o solicitar con un motivo perverso. O sea, reclutaron y prepararon falsos testigos para acusar a Esteban y fue la misma táctica que usaron con Jesús. ¿Sí? ¿Te acuerdas? ¿No es cierto? A Jesús también hicieron, o sea, levantaron falsos testigos para sindicar, ¿no? Y estos falsos testigos, o sea, que acusaron, dice, acusaron de hablar, dice, palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. ¿Qué es una blasfemia? Es hablar mal de algo que Dios considera sagrado. Reitero, es hablar mal de algo que Dios considera sagrado. En este caso, por ejemplo, como la ley de Moisés, la persona de Dios o de su templo. ¿Qué tiene que ver el templo? Bueno, los judíos creían que Dios habitaba en el templo. ¿Sí? Entonces, era un delito muy grave. En el Antiguo Testamento, si ellos entendían que habías blasfemado contra Dios, ¿saben cuál era el castigo? La muerte. ¿Sí? Levítico 24:16. Entonces, que sus oponentes acusaran a Esteban de blasfemar contra Moisés, sugiere que él estaba negando la capacidad de la ley para salvar. Y es verdad, ¿no es cierto? La ley no salva, te muestra el pecado. ¿Sí o no? No salva, porque la salvación es por gracia, es un don de Dios, es un regalo de Dios. No puedes hacer nada para ganar la salvación. Y eso es más enfático, ¿no es cierto? Más adelante en las cartas de Pablo, ¿sí? Por gracia sois salvos. Y esto no de vosotros, pues es un don de qué?
de Dios, dice, ¿no? Entendemos eso, que nosotros no aportamos nada para la salvación. Amén. Entonces lo acusaron, dice, ¿sí? Y no solo levantaron, o sea, sobornaron a unos para que dijesen que habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, sino también dice el versículo 12, y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y les trajeron al concilio. Les arrebataron, o sea, esa palabra implica que se apoderaron con violencia. En otras palabras, se apoderaron violentamente de Esteban. O sea, lo agarraron prácticamente, ¿no es cierto? Y Lucas tampoco no nos dice que tan pronto empezó el juicio después que detuvieron a Esteban. No nos dice que tan pronto. Tampoco creemos que ya estaba listo el concilio ahí, el Sanedrín. ¿Te acuerdas de esos 75 personas? ¿No es cierto? Que estaban ahí ya dispuestos a 71. ¿Sí? De esas 71 personas que formaban el concilio pleno o el Sanedrín también llamado, ¿no? No nos dice que ya estaban listos, pero es poco probable que el concilio estuviera reunido esperando cuando el mártir fuera arrebatado. Entonces, el versículo 13 nos dice que, y pusieron, dice, al comenzar el juicio, los griegos quisieron, pusieron testigos falsos. ¿No es cierto? Y sin duda estos son los mismos testigos a los que se refiere el versículo 11. Fueron tales sus falsas acusaciones las que incitaron la captura de Esteban. Estos testigos falsos repitieron las acusaciones que habían agitado al pueblo, es decir, que Esteban no cesaba de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo. ¿A qué se refiere este lugar? Al templo, ¿sí? Al templo. Y contra la ley. Ahora, dichas personas fueron testigos falsos, no por poner palabras en boca de Esteban, sino, ¿saben por qué? Por tergiversar lo que él dijo. Ese es el asunto. Tergiversar. Es como cuando tú hablas de algo y empiezan a tergiversar. O sea, has dicho algo, pero el testigo falso o el que ha oído va con, pero tú has dicho, ¿no? Tú has dicho aquello. Es como cuando Jesús dijo, no, destruiré este templo y en 3 días lo levantaré, ¿no? Y refiriéndose, bueno, pues al cuerpo, ¿no? Pero sin embargo dice que va a destruir el templo, ¿no? O sea, tergiversar, o sea, entonces, estos individuos, sí, lamentablemente tergiversaron lo que Esteban dice. Pero más adelante Esteban va a dar pero, uno de los más grandes sermones después, explicando todo en cuanto a la ley, ¿no? Va a explicar. Pero eso sí, Esteban no se va a guardar nada porque siempre les va a confrontar aquello. O sea, va a confrontar su pecado. El versículo 14 dice, pues le hemos oído decir, mira lo que decir, le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret, bueno, qué palabra más que ese Jesús, ¿no? De Nazaret, y mira cómo le ponen el título de Nazaret, y para el judío, ¿no? Para los que están oyendo, cuando el judío sabía que nada bueno salía de Nazaret, ¿te acuerdas? ¿No? Ellos pensaban, ¿qué puede salir algo bueno de Nazaret? No, no puede salir nada bueno, pero le ponen esa frase de Jesús de Nazaret que expresa un desprecio por el Señor, pues creían que nada bueno podía salir de Nazaret. Entonces, dice que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar, dice, y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Claro, el pueblo ahí al escuchar hablar mal de Moisés, porque Moisés para ellos era pues, podríamos decir así, como un Mesías más, ¿no? Para exagerar, pero ellos tenían la ley de Moisés que le fue dada de Dios, realmente era pues la columna vertebral para lo que ellos vivían. ¿Sí? Y hablar mal de Moisés, vaya, podía enardecer a cualquiera, a cualquier judío. Pero sin embargo, y al hablar de que Jesús, bueno, en palabras despreciativas, porque está diciendo Jesús de Nazaret, ¿no es cierto? Está indicando de que este Jesús, dice, va a destruir este templo. Y Jesús ya dejó claro en el Evangelio de Juan que no se estaba refiriendo al templo, si tú te das cuenta.
Cuando uno va al Evangelio de Juan, ahí en el versículo 2:19, ahí en el 2:21 clarifica que él hablaba del templo de su cuerpo, ¿sí? Estaba hablando del templo de su, pero sin embargo eso era una acusación que, bueno, la gente iba a hacer que se alterara, ¿no es cierto? Y también es acusado de cambiar las costumbres que Moisés les había dado. Y Esteban, igual que los apóstoles que habían proclamado a Jesús como el cumplimiento de todo lo que tipificaba el antiguo pacto, ¿no es cierto? Porque el nuevo pacto profetizado por Jeremías, allá en Jeremías 31, del 31 al 34, había sustituido el antiguo. Nosotros entendemos, ¿no es cierto?, que dentro de las leyes son, bueno, algunos han contabilizado, son 613 leyes, ¿ya? De las leyes, muchos lo han dividido en tres: las leyes ceremoniales, las leyes civiles y la ley moral, o sea, que nosotros conocemos como los 10 mandamientos. Las leyes civiles y las leyes ceremoniales, o sea, prácticamente ya han cesado. Ya no traigo, no traen aquí un becerro para que yo pueda aquí hacer aquello, ¿no es cierto? Pero las leyes morales, o sea, los 10 mandamientos, es más, de los 10 mandamientos, 9 siguen vigentes. ¿Sí? Porque nosotros nos reunimos el día domingo, ¿sí? No el sábado, ¿ok? Pero honramos ¿no? Amamos a Dios sobre todas las cosas, ¿no? No nos hacemos ídolos ni imágenes, honramos a Padre y a Madre, deberíamos, ¿no es cierto? No mentirás, no matarás, no deseas eh, lo, los bienes de tu prójimo, etcétera. Las leyes morales nosotros seguimos, Iván. ¿Por qué? Porque las cartas que estudiamos más adelante en el Nuevo Testamento nos instan a que sigamos cumpliendo las mismas, ¿sí? Pero en el Nuevo Testamento, por ejemplo, aquí no se diezma, ¿no? O digo yo, pongan aquí sus diezmos, porque si no estás robándole a Dios, ¿no? Porque dice Malaquías, si no das diezmos, estás robando, no damos, ¿no es cierto? Pero sí ofrendamos. ¿Conforme a qué? A tu disposición, ¿no es cierto? No obligamos. Así que si alguien dice, está tu iglesia, pastor, estás robando tu diezmo, aquí no se diezma, en esta iglesia, ¿sí? No hay diezmos, porque el diezmo era para el pueblo de judío, ¿sí? Es más, si diezmaran así, tuvieran que diezmar el 23%, 23.3%, porque el pueblo judío diezmaba, o sea, diezmaba el 23%, el 10% de 2 diezmos y un diezmo cada 3 años. ¿Te das cuenta? Por eso nosotros acá no diezmamos, se ofrenda. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento sí hay un mandato aquel. Entonces, esas costumbres se está queriendo que rompamos, están ahí acusándole a Esteban. Obviamente, pues Esteban más adelante va a mostrar, ¿no es cierto?, en su sermón, que él tenía gran respeto no solo por Moisés, sino también por la ley, ¿sí? Él va a mostrar más adelante. Esperemos llegar a estudiar aquello. Entonces, la elección de las palabras de parte de sus adversarios lo convertía pues en un revolucionario que intentaba derrocar el poder divino establecido. No obstante, el valor de Esteban brilla a lo largo de esta prueba, no dio marcha atrás. Él reiteraba sin cesar el mensaje del Evangelio, y es más, cuando estudiemos en el capítulo 7, versículos 51 y 53, lo voy a leer porque ya estamos terminando y tengo tiempo. Aquí vamos a ver cómo él los reprendió valientemente con las siguientes palabras. Versículo 51 dice: duros de cerviz, les dice a estos, e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no lo guardasteis. Mira, ¿cómo ves la valentía aquí de Esteban? ¿Sí? Dice, ustedes, ¿no? Entonces, el valor de Esteban se selló con
con la marca de esa grandeza, ¿no? De esa confianza que tenía Esteban hacia con Dios. Si tú confías en Dios, hermano, no vas a tener miedo a qué te puedan hacer el hombre. Es más, dice, no, no podemos tener miedo a lo que pueda hacernos el hombre. Debemos tener temor a Dios, temor de Dios. Son dos cosas distintas. Entonces, aquí vemos a un Esteban que nos muestra evidencias más de la nobleza que era este varón. Habíamos dicho, ¿no? Vemos su carácter, hemos visto su valentía y vamos a ver ahora una evidencia más, ¿no? Que solo él tuvo ese privilegio que nos muestra las escrituras, su semblante, ¿sí? Su semblante. ¿Cuántas veces me dice mi esposa, cambia tu cara, ¿no? Pareces ogro, pero a veces es mi cara, ¿sí? ¿Sí? A veces es mi cara, mira tus cejas, ¿no? ¿Qué puedo hacer? No voy a depilar las cejas, ¿no es cierto? Pero miren las circunstancias de Esteban, vámonos a lo que es real, ¿no? Un poquito para parar esto. Miren el versículo 15, ¿cómo era el semblante, ¿sí? De Esteban. Entonces dice, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. O sea, esta escena presenta realmente un contraste, ¿no? Esteban se hallaba ante el concilio acusado de ser un perverso blasfemador, ¿no? ¿Sí? Supuestamente Esteban había blasfemado contra Dios, contra Moisés y contra la ley, ¿no? Perdón, contra Dios, contra el templo y la ley, ¿no? La ley y Moisés vienen juntas, ¿no es cierto? Supuestamente. Pero cuando los miembros, estos mismos que estaban acusándolo, ¿sí? Estos miembros del concilio, cuando ven el rostro de Esteban, porque dice aquí, fijando los ojos en él, ¿vieron qué cosa? Vieron su rostro como el rostro de un ángel. O sea, lejos de ser perverso, Esteban estaba, ¿qué cosa? Irradiando la santidad y la gloria de Dios. Dios mismo, y cuando uno ve eso, cuando ellos vieron, Dios mismo estaba contestando esas falsas acusaciones judías, poniendo su gloria divina en el rostro de Esteban. Algo, algo experimentado por ninguna otra persona en la historia, excepto por quién? Por Moisés. ¿Te acuerdas? En ese relato que está en Éxodo 34, ¿no? Entonces Dios mostró su aprobación acerca de la enseñanza de Esteban exactamente del mismo modo que hizo con Moisés. Exactamente. Entonces, al poner su gloria en el rostro de Esteban, Dios mostró su aprobación al nuevo pacto y a su mensajero. Esteban era grande a los ojos de Dios. O sea, su semblante, el rostro que mostraba, estaba irradiando realmente la gloria de Dios. Y los judíos debían haberse percatado de aquello. Porque dice aquí, ¿no es cierto? Fijando a los ojos, fijando el rostro de Esteban, vieron el rostro como de un ángel. Obviamente, como ya hemos estudiado, los sumos sacerdotes eran, ¿qué cosa? Fariseos. ¿Y qué son el otro grupo? Saduceos. No creían, ¿no es cierto? Ni en ángeles, no creían ni en resurrección, ¿sí? Pero sin embargo, había también fariseos dentro del concilio, ¿sí? Que ellos seguramente podía haberlos transportado cuando Moisés bajó, ¿te acuerdas? Cuando bajó del monte Sinaí, ¿sí? Con su rostro, y en el cual la gloria de Dios se veía y que tenían hasta miedo, ¿no es cierto?, de ver eso, aquello. Eso podía haber causado en ellos, ¿qué cosa? Más bien un temor, ¿sí? Al ver aquello, porque era Dios respondiendo a través de ese resplandor, a través de aquello. No tenemos muchos tampoco detalles, pero que la presencia de Dios, la santidad de Dios a veces se refleja en tu rostro, en tu rostro. Amén. Entonces hemos visto tres evidencias, o sea, más de lo que es la nobleza de Esteban, que nos debe ayudar a nosotros a qué? A meditar, ¿sí? Nuestro carácter. Recuerda, tu carácter debe manifestar. ¿Quieres vivir una vida cristiana como Dios manda? Sí,
sé lleno de fe. Dice la Biblia, ¿no? Que somos como un vacío, ¿no? Somos como vasos, ¿no es cierto? Y la Biblia habla de, hay algunos que son llenos de odio, dice, llenos de amargura, llenos de rencor, llenos de maldad. Pero también dice la Biblia, hay otros que son llenos de fe, llenos de amor, llenos de gracia, llenos de sabiduría, llenos del Espíritu Santo. Qué vasija. Ahora, tú, tú tienes una llenura conforme a lo que tú quieres llenarte, ¿no es cierto? Tus ojos son como puertas, tus oídos son como puertas, tu boca son como puertas. Lo que tú ves, sí, llena. Dice, lo que tú oyes, sí, llena. ¿O no? Lo que tú hablas. O sea, somos, por eso dice, sed llenos del Espíritu Santo. No embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Tanto cuidado. Y con eso no estoy diciendo que no puedes agarrar una copa de champán y brindar, o, ¿sí? No embriaguéis, no te embriagues. No llegues al punto de aquello. Hermanos, sean llenos de fe, dice, llenos del Espíritu Santo. Y eso te va a dar, ¿qué cosa? Gracia, ¿sí? Y después, autoridad. No nos va a dar poder en este tiempo para hacer milagros, ¿no? Porque eso estaba dado a quienes, a los apóstoles y a algunos cercanos a ellos. Algunos cercanos. De hecho, son 16 en el libro de Hechos que menciono. Oremos para terminar. Gracias, papito, por palabra. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas domingo tras domingo. Y como decía un principio, Señor, de parte nuestra, Señor, es obedecer aquello que tú nos instruyes, nos enseñas, bendito Padre. Que a partir de ahora, Señor, podamos ser llenos de fe, confiando, Señor, en que tienes control de todo, papito Dios. Que podamos creer por fe todo lo que tu palabra dice, Señor. No caminamos por vistas, sino por fe, bendito Padre. Y asimismo, Señor, te agradecemos porque tenemos al Espíritu Santo en nosotros, pero implica, Señor, que nosotros nos podamos llenar vez tras vez, Señor, para que podamos obedecer tu palabra, bendito Dios. Y así, Señor, podemos recurrir a tu, como dice tu palabra, a tu trono, Señor, acudir a tu trono, Señor, para pedir gracias, Señor. Esa gracia oportuna, esa gracia que socorre, Señor, esa gracia que nos da fuerzas, que nos fortalece, bendito Dios. Y, Señor, podamos nosotros después, con autoridad, Señor, con poder en tu palabra, Señor, poder llevar el Evangelio a otras personas, bendito Dios. Gracias, Señor, bendice las ofrendas. Bendice esta semana, Señor, no nos dejes caer en tentación, líbranos de todo mal, bendito Dios. Cuida a nuestros niños, bendito Padre. Te agradecemos por todo en nombre de Cristo Jesús. Amén.